vamos a ver el producto vectorial. Como su nombre indica, vamos a coger dos vectores y el resultado que vamos a obtener es un vector. A diferencia del producto escalar, que cuando lo multiplicamos obteníamos un número, un escalar. El producto vectorial tiene una definición que no es práctica a la hora de hacer ejercicios. Si utilizamos una base que sea perpendicular entre sí y que mida 1, una base ortonormal, al final llegamos a una expresión analítica del producto vectorial que es muy fácil de trabajar. Vamos a ello. Bueno, el producto vectorial se define como, si tenemos dos vectores vamos a llamar U y V, imaginemos que estos vectores están en el mismo plano, pues el producto vectorial es un vector, si este ángulo lo llamamos alfa, es un vector que es perpendicular a los otros dos vectores. Voy a llamarlo W. Este vector, el W, tiene de características, pues tiene tres características. En primer lugar, lo que mide W, es decir, su módulo, es el módulo de U por el módulo de V por el seno del ángulo que forman. En segundo lugar, la dirección es la de la recta que une la recta perpendicular a U y V. ¿De acuerdo? La dirección sería la de esta recta. Bueno. Y por último, el sentido. Bueno, sentido. Si yo tengo dos vectores y quiero hacer el producto vectorial y tengo dos vectores, el producto vectorial, claro, hay dos vectores que son perpendiculares a estos dos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Cuál es el de los dos? Bueno, pues cuando yo giro este vector sobre este vector, esto es seguir la regla del sacacorchos. También se llama regla de Maxwell. ¿Vale? Maxwell. Casi todos los sacacorchos funcionan o trabajan de la misma forma. Si nosotros giramos en sentido de las agujas del reloj, igual que una tuerca, va hacia abajo, y si giramos en el sentido antihorario, va hacia arriba. Es verdad que no todas las tuercas ni todos los tornillos funcionan así. Por ejemplo, el del pedal de una bicicleta, el de la izquierda, funciona al revés, pero la mayoría funcionan así. ¿De acuerdo? Bueno, pues la verdad es que tampoco nos interesa mucho esto. Más físicamente sí, pero en matemáticas nos va a interesar más la dirección que realmente hacia dónde apunta el vector. Daros cuenta que si yo giro U sobre V, el vector iría hacia arriba. En cambio, si yo girase V sobre U, el vector iría hacia abajo y sería justamente el vector contrario. Sería menos W. Luego el producto vectorial tiene una serie de propiedades que a mí tampoco me interesan mucho, las podéis ver en cualquier parte, y una de las propiedades que tiene es que no es conmutativo, es decir, el producto vectorial de U por V y el de V por U no sale lo mismo, sale justamente el contrario. Bueno, como yo decía antes, ¿cómo vamos a notar el producto vectorial? El producto vectorial se nota así. Vamos a poner el primer vector en primer lugar, el segundo vector en segundo lugar, y la notación es esta, y también existe otra notación, que es como el acento francés, como el acento circunflejo. ¿De acuerdo? Si utilizamos una base ortonormal, que es la IJK, y hacemos cuentecitas, no lo voy a hacer porque se tarda un ratito y tampoco merece mucho la pena, llegaremos a la conclusión de que este vector que se tiene aquí sería el vector, voy a cambiar el rotulador, sería el vector y, bueno, este vector rotulador tampoco. J, K, y si el vector U tiene de coordenadas U1, U2, U3, pues aquí tendríamos U1, U2, U3, y aquí, si el vector V tiene de coordenadas V1, V2 y V3, pues aquí tendríamos V1, V2 y V3. ¿De acuerdo? Bueno, se ve claramente como si cambiamos aquí las filas de orden, evidentemente va a cambiar el signo y por tanto va a cambiar el vector de sentido. Bueno, vamos a hacer un ejemplo numérico. Si yo tengo el vector, por ejemplo, el vector U, el vector 1, 2, 3. Yo también tengo imaginación con los vectores, ¿eh? Y el vector V es el vector menos 1, 4, 7. Pues nada, esto sería I,
JK, que serían los vectores unitarios. Hay gente que lo llama E1, E2 y E3. Los vectores unitarios en el eje X, el eje Y y el eje Z. Ponemos aquí el vector 1, 2, 3. Aquí, menos 1, 4, 7. Podemos desarrollar por Sarro, podemos desarrollar por la regla de la estrellita, podemos desarrollar, pero lo más fácil aquí, si queremos construir el vector directamente, lo que podemos hacer es hacerlo adjuntos. ¿Quién es el adjunto del Y? Sería 2 por 7, 14, menos 4 por 3, 12. 14 menos 12, 2. ¿Quién es el adjunto del J? El adjunto del J sería 7 por 1, 7, menos 1 por 3 sería más 3, 7 y 3, 10, pero como el J está en lugar negativo, sería menos 10. Y por último, el adjunto del K sería 4 por 1, 4, más 2, 6. Y este sería el vector, producto vectorial de U por V, ¿de acuerdo? Vemos cómo esto es realmente un vector. Tiene sus 3 coordenadas. Y algo que yo le pongo de ejemplo a mis alumnos es ver cómo realmente estos dos vectores son perpendiculares a este otro. Vamos allá. Para ello vamos a comprobarlo con el producto escalar. Vimos que el producto escalar nos sirve, entre otras cosas, además de para calcular ángulos, sirve para demostrar si dos vectores son perpendiculares. ¿Es perpendicular el vector 1, 2, 3 al vector 2, menos 10, 6? Pues vamos allá. Hacemos el producto escalar. 1 por 2 sería 2, 2 por 10 sería menos 20 y 3 por 6, 18. 18 y 2, 20, menos 20, 0. Análogamente podríamos ver, el vector U es perpendicular al W y análogamente podríamos hacerlo con el V, ¿vale? Y el V también es perpendicular al W. ¿De acuerdo? Bueno, cuando tengamos un plano y queramos calcular un vector ortogonal o perpendicular a esos dos vectores que forman el plano, esta sería una forma muy fácil de hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí el producto vectorial, pero el producto vectorial tiene una aplicación muy buena, una aplicación geométrica muy buena. Voy a borrar y continúo en un segundo para explicaros para qué sirve realmente el producto vectorial de forma geométrica. Así que en un segundo nos vemos. Estamos de vuelta. Vamos a ver qué utilidad tiene el producto vectorial, además de calcular el vector perpendicular a dos vectores dados, o un vector perpendicular. Vamos a ver que el producto vectorial tiene una interpretación geométrica muy interesante. Vamos a ver, si yo tengo un vector que es el vector V y el otro vector, me parece que el otro es al revés antes, ¿no? Y este es el vector V, yo puedo formar aquí un paralelogramo. Un paralelogramo que sería este de aquí. Claro, ¿qué área tiene este paralelogramo? Pues el área sería la base, es decir, lo que mide la base sería el módulo de U por lo que mide la altura. La altura sería H. Si este ángulo de aquí lo llamo yo alfa, el seno de alfa sería cateto opuesto H partido por la hipotenusa, es decir, módulo de V, lo que mide V. Despejando de aquí, aquí nos quedaría que H sería módulo de V por el seno de alfa. Y si nos damos cuenta, esto es justamente el módulo del producto vectorial. Fijaros de qué forma tan fácil puedo yo calcular el área de un paralelogramo con el producto vectorial. Hago el producto vectorial de los dos vectores y el área del paralelogramo, el área, es decir, si yo tengo el vector U y el vector V, pues el área de esta figura, se supone que esto es un paralelogramo, el área de esa figura sería simplemente el módulo de este vector. Como vimos el otro día, el módulo sería 2 al cuadrado, venga, lo pongo entero, 2 al cuadrado más menos 10 al cuadrado, va a quedar todo positivo, luego esto daría igual, ¿no? Es decir, sería raíz de 4 más raíz de 100 más raíz de 36. 36, 40, 40, la raíz de 140. Unidades cuadradas. Luego, fijaos de qué forma tan fácil y tan rápida podemos calcular el área de un paralelogramo. Evidentemente, si quisiéramos el área del triángulo, pues simplemente lo que tendríamos que hacer es dividir por 2. ¿Vale? Dividir esta cantidad por 2. Yo no sé cuánto es esto, estará cerca de 12, pero da igual.
Ustedes hacéis una aproximación. Si quisiéramos calcular el triángulo formado por los vectores u y v, ¿vale? Pues el área de este triángulo sería el área, el módulo del producto vectorial dividido entre 2. ¿De acuerdo? Yo os recuerdo cómo hacerlo en el plano. Había que hacer muchas cuentas porque había que calcular la distancia de este punto a la recta que determinaba los otros dos puntos. Era un poco largo. Bueno, análogamente, ¿cómo sería si tuviéramos, por ejemplo, un triángulo y conociéramos las coordenadas de los 3 puntos de los triángulos? Voy a hacerlo aquí, yo creo que me va a quedar. Venga, vamos a calcular el área de un triángulo formado por los puntos. Los puntos van a ser, por ejemplo, 1, 0, 1, B, 4, 2, 7 y C, por ejemplo, menos 1, 1, 3. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues yo tengo aquí 3 puntitos, A, B y C, y calculo, represento mi triángulo. Para representar mi triángulo, lo único que tengo que hacer es calcular dos vectores. Elijo, por ejemplo, uno de los puntos, lo elijo como referencia. Calculo el vector AB, el vector AB sería el vector B menos A, sería 4 menos 1 sería 3, 2 menos 0 serían 2, y por último 7 menos 1 sería 6. Ese sería el vector AB. Y el vector AC, estoy utilizando el A como referencia para construir mi triángulo, el vector AC sería menos 1 sería menos 2, 1 menos 0 sería 1 y 3 menos 1 serían 2. Hacemos el producto vectorial. Bueno, pues vamos a hacer el producto vectorial, lo voy a llamar, bueno, venga, lo dejo tal cual. AB vectorial AC sería IJK, JK, y los vectores son 3, 2, 6. Si me equivoco y pongo los vectores al revés, no pasa nada porque como voy a calcular el módulo, si cambia de signo tampoco es tan relevante. Bueno, aquí nos va a quedar 2 por 2, 4, 4 menos 6 serían menos 2, 3 por 2, 6, 6 más 12 serían 18, por tanto menos 18, creo que no me equivoco, ¿no? 3 por 2, 6, 2 por 6 serían 12, más 12, vale, 18. Y por último, el adjunto del K sería 3, 3 más 4, 7. Calculamos el módulo de este vector y el área del triángulo sería lo que mide este vector dividido entre 2. ¿Cuánto mide este vector? Sería la raíz de 2 al cuadrado 4, 18 al cuadrado 324 y 7 al cuadrado 49. Hacemos la cuenta y lo que nos dé unidades cuadradas. Fijaros de qué forma tan fácil y tan rápida podemos calcular el área de un triángulo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto en dimensión 2 no es factible, porque si os fijáis siempre estamos trabajando con 3 coordenadas. Entonces, bueno, pues habrá que apañarse con alguna otra fórmula que ustedes conocéis, como la fórmula de Herón, por ejemplo. ¿Vale? Así que nos vemos en un próximo vídeo en el que os voy a explicar cómo calcular el producto mixto de 3 vectores. Hasta la próxima. ¡Chao!